Choto. Isaías era un niño triste. Nació un lluvioso día de verano. ¿Fue una casualidad que lloviera en ese día en particular? No lo creo. Más bien parecía como si el cielo llorara por su neonata alma, sabiéndole predestinada a una cruel existencia, aderezada por el desprecio de las personas que, en continuo silencio, le rodearían. Y digo en continuo silencio porque así sería realmente. A lo largo de su vida, nadie, y hay que escribirlo así en mayúsculas, nadie le dirigió la palabra una sola vez. La gente que lo conocía de vista parecía seguir la costumbre popular de no dirigirle vocablo alguno, quizás pensando que tenía algún tipo de discapacidad. Quizás porque se sentían simplemente incómodos ante él, y aquellos que lo veían por primera vez se veían empujados a la irresistible tentación de mirarlo sin responder, aunque nadie sabía exactamente por qué. Quizá fuera por su aspecto físico, tal vez por su extraño acento, pero algo hacía que las personas no quisieran dirigirle la palabra en modo alguno. Creció, si es que se le puede llamar así, hasta medir 1,30 m. Pero lo hizo a destiempo, y eso fue peor aún, porque alcanzó esa estatura antes de los 4 años, lo que le granjearía el desprecio de los otros niños, primero por alto y torpe, y luego por débil y pequeño. Cierto día, la fuente de su desarrollo se secó, y su cuerpo dejó de estirarse. Los médicos no encontraron una respuesta, sencillamente porque no la buscaron, y a sus padres nunca les importó su estatura, y no sintieron especial interés cuando dejó de desarrollarse. Sus dientes de adulto invadieron su pequeña mandíbula demasiado pronto, y eso hizo que se alborotaran en su interior, quedando torcidos y superpuestos. Su aspecto se asemejaba a un cabritillo sin pelo, y por esa razón los habitantes de su pueblo empezaron a referirse a él en sus conversaciones como Choto. Las únicas personas que se referían a él como Isaías eran sus padres, y eso en las raras ocasiones en las que hablaban de él. La primera vez que su padre se refirió a él como Choto, Isaías tenía 12 años, y a partir de aquel día también dejó de oír su nombre en casa. A pesar de todo, su escasa estatura y la inexistencia de relaciones sociales no parecieron afectar a su intelecto, ya que fue capaz de aprender él solo a hablar y a leer. Aún así, como nadie le dirigía la palabra, sus principales fuentes de aprendizaje fonético fueron la televisión y la radio, y eso hizo que tuviera lo que se podría definir como una rara pronunciación. Su existencia, aunque no comunicativa, era básicamente agradable. Llegaba a casa tras vagar por las calles en solitario, y allí convivía con sus padres, que, a pesar de no dirigirle la palabra, eran misericordiosos con él. Su escasa felicidad, sin embargo, desapareció a los 17 años, cuando un desgraciado accidente ferroviario se llevó las vidas de sus padres por delante. Nadie le comunicó su pérdida, de forma que permaneció varias semanas esperándolos en casa, hasta que, creyéndose abandonado, decidió partir en busca de fortuna. Jamás supo la verdad sobre el fallecimiento de sus padres, y al interpretarlo como un abandono, la escasa autoestima que Choto pudiera tener dejó de existir. La primera fase de su vida había llegado a su fin. Ahora estaba solo, sin amigos, sin herencia y sin futuro, y decidió emprender una nueva existencia. Sin vínculo alguno que lo uniera a los hombres, hizo un atillo con sus pertenencias y se dirigió al monte con la intención de vivir lejos de todos aquellos seres que hablaban con todos menos con él. Eligió un sitio alto y apartado del mundo, y se instaló en una espaciosa cueva, cuya entrada estaba protegida de los gélidos vientos por unas grandes matas de arbusto, y allí comenzó su nueva vida. Los meses pasaban, y, en su aislamiento, consiguió encontrar la paz que anhelaba su torturada alma. Se alimentaba de rastrojos, de raíces, de algunos animales que encontraba muertos y de otros que conseguía cazar con rudimentarios métodos. Poco a poco, fue cubriendo el suelo y las paredes de la cueva con las pieles de aquellos animales, haciéndola confortable y cálida. Sus ropas se habían ido desgastando, y ahora ya solo le quedaba su cinturón de cuero. En él ataba sus herramientas cuando iba a cazar, y en él colgaba pieles para cubrir sus genitales, llevado por un instinto y casi olvidado pudor. Compartía su existencia con un perro y una oveja que había robado a un pastor. Los animales, al igual que las personas que conoció en su pasada vida, no emitían sonido alguno en su presencia, pero eran cariñosos con él. Un día, durante su habitual búsqueda de alimentos, encontró una pequeña lechuza blanca que se había caído del nido. Debía de tener 1 o 2 semanas, parecía muy frágil y tenía el cuello pelado, de modo que se apiadó de ella y optó por no devorarla. Aquella pareció ser una de las decisiones más satisfactorias de su vida. La lechuza creció bajo su protección, se alimentaba con los restos de la carroña que comían tanto Choto como su perro, y poco después empezó a exigir su parte del festín. Era más cariñosa de lo que imaginó en un principio. Jugueteaba con sus garras, brincaba por la cueva y se acurrucaba con ellos durante la noche. Así pasaron varias semanas de dicha y satisfacción, pero el ave crecía rápidamente y no tardó en necesitar un espacio mayor.
Durante el día, subía y bajaba de las piedras y los arbustos que rodeaba la cueva, agitando sus alas torpemente mientras era perseguida por el perro y la oveja. Choto era feliz y disfrutaba de los juegos y las travesuras de sus animales, pero sabía que la lechuza partiría pronto en busca de su propia suerte en el mundo. Tenía que conseguir que ese magnífico animal aprendiera a volar. El primer intento fue desde unas piedras cercanas a la cueva, a pocos metros del suelo. La lechuza agitó torpemente las alas, pero lo único que consiguió fue aterrizar sin demasiada brusquedad. Allí se quedó unos segundos, con las alas extendidas y la cabeza posada en la tierra. Tenía la boca abierta y miraba confusa a su alrededor. Necesitaba más altura. Al día siguiente, Choto colgó en su cinturón el cadáver de un pequeño roedor que había encontrado y que pensaba usar para motivar al ave en su primer vuelo, y se dirigió a un desnudo pedregal a varios cientos de metros de su casa. Al llegar, ató a la lechuza a su cinturón y comenzó la breve escalada, que solo duró unos pocos minutos. Se situó en el borde de la cima, a unos 15 metros de un pedregoso repecho. Dejó a la lechuza en el suelo y le mostró el cadáver del roedor, para seguidamente dejarlo caer. El cuerpo se despeñó por el pequeño precipicio ante la mirada de la lechuza, que comenzó a pasearse por el borde del abismo que la separaba de su premio sin dejar de mirarlo. Finalmente saltó y descendió los 15 metros entre aleteos y planeos. Llegó hasta el cuerpo del animal y comenzó a devorarlo inmediatamente en cuanto cayó sobre él. Choto estaba emocionado, había conseguido su objetivo, y por primera vez en su vida su corazón sintió verdadera felicidad. Todavía sonriendo, comenzó el descenso desde la cima. Sin embargo, era más difícil descender que trepar. Algunas rocas estaban muy afiladas, y al rozarlas con sus desnudos pies, se hizo varias heridas. La sangre derramada y el dolor de sus heridas aceleraron su corazón, y Choto comenzó a titubear. Sus pasos no eran seguros. La sangre de su pie humedecía las rocas sobre las que se apoyaba, y finalmente resbaló y cayó. Minutos después despertó tumbado boca arriba, sobre el cuerpo muerto de la lechuza. Había caído sobre ella y el animal no soportó el impacto. Dolorido en el cuerpo y el alma, comenzó a llorar y a gemir desesperadamente. Además, cuando intentó ponerse en pie, descubrió que sus piernas no le respondían. Tampoco notaba la herida del pie, y eso le asustó aún más. Dejó de gimotear y de llorar y se dio la vuelta, arrastrando su pecho desnudo sobre las piedras y ayudándose con los brazos para avanzar. No sentía nada de cintura para abajo. ¿Qué podía hacer? La población más cercana estaba a varios kilómetros, y aunque pudiera llegar hasta allí, nadie le dirigiría la palabra. Su existencia era patética. Pensó en su cueva, en su perro, en su oveja y en la pobre lechuza, aplastada tras haber aprendido a volar. También pensó en su antigua casa, en su vida anterior, en su madre, en su padre. Sus pensamientos lo mantuvieron consciente hasta que llegó la noche. Hambriento y fatigado, decidió comerse la carroña que había traído para enseñar a volar a su lechuza. Se arrastró de nuevo hasta ella y levantando el cadáver del ave, allí estaba la carroña, alineada con la sangre y las plumas de su mascota. La masticó rápidamente, evitando en lo posible las náuseas, y pocos minutos después se quedó dormido. Cuando despertó, la mañana lo sorprendió con un fuerte olor a heces y a orina. No era capaz de controlar sus propias deposiciones. En ese momento supo que no mejoraría. Tenía pocas opciones: tratar de llegar a una población, dejarse morir o quitarse la vida. La primera opción era imposible por la distancia que lo separaba de cualquier lugar habitado, y la segunda la rechazó rápidamente. Morir de hambre y de sed debía ser horrible. Solo le quedaba la última opción: quitarse la vida para evitar aquel horrible sufrimiento. Recordaba que a pocos metros de donde estaba había un precipicio de unos 40 o 50 metros de caída. Eso bastaría, así que comenzó a arrastrarse hacia allí. Pocos minutos después llegó a lo alto del despeñadero. Se asomó y observó el vacío. Sin duda moriría al llegar abajo, o incluso antes, estrellándose contra algún saliente. Respiró profundamente y observó por última vez el ingrato mundo que lo rodeaba. Avanzó arrastrándose con los brazos y comenzó a deslizarse suavemente hacia el abismo. Cerró los ojos y se dejó caer. La caída duró un par de segundos, hasta que se vio bruscamente detenida por una rama que se enganchó en el cinturón de cuero. Choto abrió los ojos. Ahí estaba, en aquella ridícula postura, cabeza abajo y todavía vivo. Su cinturón se había enganchado en una recia rama que salía de la roca. Sus piernas colgaban inertes de un modo antinatural, y seguía sin responder a su voluntad. Comenzó a agitar los brazos para desprenderse de la rama, pero era imposible. Tanteando con nerviosismo, localizó la vía del cinturón. La presión que ejercía su cuerpo tensaba el cuero, y los extremos estaban fuertemente afianzados por la villa. ¿Acaso estaba condenado a pasar los últimos instantes de su vida así? La sangre empezó a condensarse en su cabeza, y él notaba claramente que cada vez tenía más dificultad para volver a circular. Solo le quedaba esperar que la muerte le llegara en esa ridícula postura, y la desesperación y la angustia hicieron que se riera de su propia situación.
Fue una risa triste y cargada de resentimiento que reverberó en las piedras del despeñadero. Pasadas unas horas, comenzó a oír voces en lo alto del risco. Parecía una familia, los padres y al menos un par de niños. Los oía correr y gritar. Los chicos habían encontrado el cadáver de la lechuza y la curiosidad los llevó a seguir el rastro de sangre hasta el precipicio. ¡Ayuda!, gritó Choto. Las voces se silenciaron. ¡Ayuda!, volvió a gritar desesperado. Pero no obtuvo respuesta. Nadie respondió a sus gritos y ya no oía las voces de los niños en lo alto del precipicio. Continuó gritando durante varios minutos y al final, extenuado, se rindió. Al menos había descubierto que no era su aspecto lo que hacía que las personas no le dirigieran la palabra. Los excursionistas no habían podido verle y aún así lo habían ignorado. ¿Cuál sería la causa entonces? Esta pregunta de incierta respuesta lo acompañaría hasta el fin de sus días, 52 horas después. Septiembre de 2001.